Hola amigos, bienvenidos al Arca, aquí a salvo del diluvio universal que está cayendo ahí afuera. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es el tema del ser espiritual. Cuándo una persona se puede decir que es espiritual y cuándo no. Porque hay mucha gente que dice, oye, si yo soy espiritual, yo vivo conforme el espíritu. Pero ¿realmente vives conforme el espíritu? ¿Realmente tus actos, lo que haces diariamente, está conforme el espíritu o está conforme la carne? San Pablo lo dice extraordinariamente bien. Una cosa es vivir conforme la carne y otra forma muy diferente de vivir conforme el espíritu. Los que viven conforme la carne ponen su mente en las cosas de la carne, los bajos instintos o el mundo. Y también San Agustín, en su libro Las dos ciudades, hace alusión a lo mismo. San Agustín dice que dos amores crearon dos ciudades. Dos amores crearon dos ciudades aquí en el mundo. El amor propio y el desprecio de Dios creó la ciudad de los hombres, la ciudad terrena, mientras que el amor de Dios y el desprecio de sí mismo creó la ciudad de Dios. Los dos, tanto San Pablo como San Agustín, pues lo que dicen es que si tú pones tu mente en las cosas materiales, en las cosas terrenales, en el dinero, en el trabajo, en los espectáculos, en la diversión, en el mundo de las sensaciones, en lo que es el mundo, pones tu mente y pones tu corazón y tu anhelo y tu esfuerzo y tu trabajo, pues vives conforme el mundo, conforme la carne, conforme el mundo. Y si lo pones tu mente en las cosas espirituales y lo que anhelas son cosas espirituales, pues entonces sí vives y buscas cosas espirituales y te mueves por cosas espirituales, pues entonces sí vives conforme el espíritu. Naturalmente esto divide a la humanidad sobre la tierra en dos clases bien diferenciadas. Unas son las que viven conforme la carne y otras conforme el espíritu. Lamentablemente, hoy día, por las que abundan, la gran mayoría, pues son la gente que viven según la carne, según el mundo. Trabajos, sensaciones, espectáculos, búsqueda de la felicidad en cosas materiales. Búsqueda de la felicidad en el mundo, en las cosas materiales, lo cual es imposible. Y, bueno, todavía pues no nos hemos dado cuenta, hay mucha gente que no se ha dado cuenta que están buscando un imposible en el mundo. Y otros pues que lo buscan en las cosas espirituales, buscan la felicidad en las cosas espirituales de otra manera, que también es muy difícil de alcanzar porque mientras que se viva en este mundo, la felicidad es una cuestión muy difícil de conseguir. Vivas de una manera o vivas de otra. Pero ese es otro tema. Lo que sí es cierto es que las personas que se dedican a las cosas materiales, los que viven en el mundo, pues son los amos, al final son los que viven mejor, los que consiguen sus objetivos, los que funcionan en sus objetivos materiales y los que tienen más dinero y los jefes y los que tienen más propiedades, porque son los que todo su empeño lo dedican ahí. Mientras que las personas que viven según el espíritu, pues son los últimos del mundo, Claro, ¿qué sucede? Que al final el Señor te dice, bueno, pero es que los últimos serán los primeros. Muchos, porque no te dice los últimos, muchos de los primeros aquí serán los últimos en el reino de Dios. Y muchos de los últimos de aquí serán los primeros en el reino de Dios. Vivir conforme la materia, conforme la carne, conforme el mundo, pues ya sabemos lo que es lo que estamos haciendo todos los días, es lo más normal y es lo que hace prácticamente todo el mundo. Ahora, ¿qué es vivir conforme el espíritu? Porque esto es más delicado. Vivir conforme el espíritu, ¿qué es? Estar todo el día rezando, es estar todo el día en un retiro, es estar todo el día alabando a Dios y con mantras, haciendo yoga, haciendo meditaciones. No, vivir el espíritu no es eso. Vivir el espíritu es algo que lo tenemos muy poco estudiado, porque normalmente pues no se suele estudiar. Y aunque muchas religiones te lo enseñen cómo es vivir en el espíritu, no terminamos de enterarnos, no terminamos de aprenderlo. Porque vivir el espíritu es vivir según la ley natural, según las leyes de Dios, según las leyes de la naturaleza. No es otra cosa, pero esas leyes están grabadas íntimamente en nuestra conciencia. Es vivir según nuestra conciencia interior. ¿Qué sucede? Que no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia
Y por eso hay personas que por mucho que le hables, vive según tu conciencia, pues no entienden, porque su conciencia, su nivel de conciencia le dice, lo que más me interesa es tener dinero y hacerme rico y ser feliz con muchísimo dinero. Mientras que otras personas, su nivel de conciencia le da un panorama más amplio, tiene una conciencia más expandida, más extensa, y entonces a esas personas, pues su nivel de conciencia ya tampoco le permite dedicarse solamente al trabajo y dedicarse solamente a las cosas materiales, porque hay algo que le está llamando por ahí, que le dice, si quieres evolucionar de verdad, tienes que ir por otro camino. Esas personas sí son las que en un momento determinado empiezan a hablar con Dios, oran, rezan, les gusta la soledad, se retiran y establecen un camino interior que poco a poco va descubriendo cosas. La cuestión de este camino interior hoy día está muy complicada, porque el problema es que para tú poder seguir ese camino interior te tienes que deshacer del camino exterior. Tú no puedes hacer un camino interior y tener al mismo tiempo el camino exterior. No puedes llevar una vida espiritual y al mismo tiempo estar en el mundo. Eso te lo dice Jesucristo muy claro. No se puede obedecer a dos señores, porque si obedeces a dos señores terminarás traicionando a uno de ellos. O sigues el camino del mundo o sigues el camino del Cristo, el camino espiritual, pero no puedes seguir los dos caminos. La nueva era ha intentado conciliar esto, ha intentado bajar el cielo a la tierra y salvar el mundo, salvar el planeta, salvar la tierra, salvarnos todos, ser todo una utopía feliz en el que todos nos lleváramos bien y tal, el buenismo que se ha extendido por ahí, pero que es una utopía, que es sencillamente imposible. Porque el reino del Espíritu, y lo dice muy bien Jesucristo en su Evangelio, el reino del Espíritu no pertenece a este mundo. El problema con todo esto es que quien sigue el camino del Espíritu, su felicidad última la conseguirá en ese reino que no está en este mundo. Aunque puedes empezar a vivir gozos y felicidades que te van dando alegrías del corazón, cuando vas consiguiendo ciertos pasos en ese camino interior. Eso es lo que experimentaba Santa Teresa cuando decía que experimentaba épocas de sequedades y entonces se lamentaba, y sin embargo en otras ocasiones pues los gozos la hacían llorar de felicidad continuamente, aparte de los éxtasis y de sus experiencias de conciencia que tenía, ¿no? Sus experiencias místicas. Uno de los temas fundamentales en este camino espiritual es el de la gran renuncia. Quien quiera seguir el camino espiritual de verdad tiene que renunciar. Una cosa es ser salvo, estar salvados por la gracia de Dios. A todos, que eso lo tenemos todos los que creemos en Él, los que creemos en Cristo, los que creemos en Dios, de una manera sincera. Aunque seamos malos practicantes de nuestra religión o nos acordemos de Él de tiento en viento. Y otra cosa es estar establecido en Dios, estar realmente con Él. Esto está muy bien explicado en la parábola del joven rico. Cuando llega el joven rico, él le dice a Jesucristo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser bueno y tal? Le dice: bueno solamente hay uno, pero si tú quieres seguirme, pues tú lo que tienes que hacer es cumplir los mandamientos. No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, ama al prójimo como a ti mismo, 4 o 5 los fundamentales. Entonces le dice: Maestro, pero si eso yo ya lo hago desde que era pequeño. Dice: muy bien, pues fenómeno. Dice: pero yo quiero ser... ¿Qué más tengo que hacer? Dice: si quieres ser perfecto, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y como era rico, pues no lo hizo, ¿no? Ahí se quedó en un grado bajito, como en el que estamos más o menos todos, ¿no? Cree en Cristo, cree en Dios, pero no es capaz de hacer la gran renuncia. Esa gran renuncia que el que quiera de verdad vivir la vida del Espíritu tiene que hacer en un momento dado. Muchas veces esta gran renuncia no es tal, porque ya de por sí el propio Espíritu que ya te está llamando, que ya te ha llamado, que te ha elegido ya anteriormente, te está tirando de ti, y tú ya no disfrutas de las cosas materiales cuando tú estás en el mundo
y no disfrutas de las cosas del mundo, de los espectáculos, de la ópera, de las fiestas, entonces no te cuesta tanto trabajo renunciar a ello. Vas por otro camino que te resulta más placentero, que te resulta más gustoso, donde haya otra fuente de satisfacción muy diferente de las fuentes mundanas, del camino mundano, que es la fuente, que es el camino de la mística, el camino del espíritu. Pones tu mente en esas cosas espirituales que muchos son incapaces de entenderlo y incapaces de encontrar ahí una fuente de satisfacción ni de felicidad. Lo que sí es cierto en cualquier caso es que no podemos ser tibios, porque ya sabéis lo que se dice en Apocalipsis, a los tibios, o fríos o calientes, pero los tibios los vomitaré de mi boca. No podemos ser tibios. Tenemos que elegir, o seguir el camino del mundo, o seguir el camino del espíritu. Son dos caminos antagónicos y en un momento determinado hay que elegir. El mejor momento es cuando uno es joven y está vital, porque puede trabajar por el espíritu, puede trabajar por el Cristo. Ya sabéis que San Felipe Neri decía aquello de que el que no quiere el Cristo no sabe lo que quiere, el que no pide el Cristo no sabe lo que pide y el que no trabaja por el Cristo no sabe lo que hace. El momento es cuando uno está fuerte, cuando uno es joven, en cualquier momento es bueno, pero sobre todo ya cuando uno tiene una edad, ha vivido bien el mundo, es muy conveniente ya. Te quedan unos años de vida, 10, 15, 20 años, que todos sabemos cuánto más o menos nos puede quedar. Es muy importante empezar a transitar ese camino, si no lo has hecho antes, para irte preparando, aunque no sea más que por egoísmo, porque para estar bien cuando pases al otro lado. O como también dice la Biblia, para tener un tesoro en el cielo. Lo importante no es ser un Judas, no es ser un tibio, un Judas colgado, que ni la cabeza toca el cielo, ni los pies tocan la tierra. Eso hay que evitarlo por todos los conceptos. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Clic, clac, darle a los clics y apuntaros, suscribiros. Y hasta la próxima a todos, paz y bien.